FM 89.1, Radio Universidad. 13 minutos pasaron de las 6 de la tarde, aquí estamos hasta las 8 de la noche en esta programación especial de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza junto a Camila Sansi, Jessica Ramírez en los controles, la producción desde sus casas con Mariana Sotelo, Candela Longo y Cristian Lamas, le mandamos un saludo grande. Y es momento ahora de saludar a Eduardo Fernández, el titular de APYME, también diputado nacional por el Frente de Todos, para charlar del tema Vicentín, ya un tema que tal vez ha quedado a un costado en esta agenda de estos últimos días, pero obviamente se espera que llegue al Congreso para que sea debatido esta cuestión de la expropiación y lo que ha anunciado el presidente, envío al Congreso de la ley justamente que tiene que ver con la expropiación. ¿Qué tal, diputado? Lo saludan aquí Mauro Jardón, Camila Sansi. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Camila, un gusto. Bueno, ¿cómo está el caso? Sí, corregirte que está fuera de agenda, me reía cuando lo decía. Sí, no, digo, me refería a que obviamente ahí tenemos otras preocupaciones, ¿no? No, pero tengo, yo como diputado, acordate, soy de Córdoba, es decir, a todo esto es peor, entonces claro, las presiones están al día. El día de ayer la mesa de enlace eso ni hablar, sí, nos invitó a una reunión, yo hice una larga carta explicándole por qué no, porque a la misma hora que me mandaban la invitación, Cartés, miembro un poco junto con la sociedad rural que encabeza la mesa de enlace, proclamaba el estado de alerta y movilización, y unos productores amigos me decían, che, nos están diciendo de salir otra vez a la ruta, que hay que hacer esto, que lo otro. Los han ido campo por campo, digo, agitando, y por supuesto asistieron únicamente los senadores y diputados de Cambiemos en Córdoba. Y sí, no solamente en Córdoba, diputado, le digo que acá en Buenos Aires también tenemos varias protestas que se dieron por el tema Vicentín, aquí en Capital Federal, alguien que ni siquiera conoce de qué se trata la empresa. La presión inadmisible. Yo vengo de, como decías vos, de movimientos sociales, y la verdad, primera vez como diputado, pero es inadmisible la presión de querer ponerse como los únicos generadores de riqueza, y que estamos desoyendo la Constitución, la seguridad jurídica. Yo punto por punto se los he discutido, pero la verdad que yo he sido dirigente social y nunca le he faltado el respeto a los, sobre todo a la gente elegida por el pueblo, ¿no? Sea el signo que sea. La verdad que nunca creí que llegaran a como están llegando estos muchachos ahora. Se hace difícil, ¿no, diputado? Más allá de las cuestiones que tienen que ver con el salvataje, como lo expresó el presidente de la empresa Vicentín, se hace difícil, digo, luchar también además con estas cuestiones instaladas de la posverdad, de algunos medios, esto de somos Venezuela, ¿no? Es un discurso que penetra en mucha gente y que también complica la situación, me imagino, sobre todo para debatir, ¿no? Sí, mire, yo creo que el presidente Alberto Fernández, estas cuestiones que te quedan a veces en la mente, cuando nos visitó por primera vez al bloque de diputados del Frente de Todos, un bloque de diverso origen y que contiene representantes, el único bloque que tiene representantes de todas las provincias, y nos llamaba, ¿no? Porque a hacer un esfuerzo de explicar las propuestas, no refiriéndonos tanto al pasado, sino al futuro que queremos construir. Y también luego hubo dos presencias de Alberto Fernández como presidente en la jura, el primer discurso, 10 de diciembre, y luego el 1 de marzo. Luego, en diciembre, la primera ley, y todas tuvieron el mismo contenido, Mauro. Es decir, nosotros la propuesta que le hemos hecho al país, a nuestros ciudadanos, y con el que queremos revalidar el valor de la política, es cumplir
con lo que nos comprometimos con los ciudadanos y las ciudadanas. Y estamos nada más que haciendo esto, es decir, ni siquiera uno que tenemos distintas proveniencias, incluso de origen ideológico, es decir, mi origen, a pesar de que soy empresario, fue de izquierda en mi juventud, es poner en esto en telejuicio. Hemos puesto el bien del país, salvar puestos de trabajo y salvar una empresa que tiene todas las particularidades que venimos desarrollando. Son tantos los argumentos que lo tienen que llevar a eso que dice usted, volver a viejas recetas que han rendido su fruto, que somos Venezuela, que nos queremos quedar con todas las empresas y otras argumentaciones, que no respetamos el orden jurídico ni la Constitución. Y la verdad que, como hay tantos argumentos, el trabajo nuestro será pacientemente, ante la opinión pública, revertir esto, porque están acallando las voces también de los productores, de los trabajadores, y yo he hablado con productores, es decir, no estoy hablando en teoría, y también de los empresarios nacionales. Entonces, nosotros tenemos la obligación de dar los argumentos suficientes, el Estado Nacional está en conjunto dando explicaciones y no caer en la provocación. Ellos quieren retrotraer la situación y por eso se les escapa, ¿no?, de que esto es muy parecido a la 125, es decir, un quiebre, una grieta en la que no haya razones, sino emociones, preconceptos, calificaciones, y eso lo vamos a tratar de evitar de todas las formas posibles, dando muchísimos argumentos, así que por eso le agradezco que el reportaje esté en el sentido de dotar de argumentos de una decisión pensada, inteligente y necesaria, ¿no? ¿Se sabe, diputado, cuál es o cómo es finalmente el proyecto? Porque sabía que obviamente podría llegar a sufrir algunas modificaciones. Hay ahí algunos bloques en el Senado y en diputados también que quieren presentar su propio proyecto, digo, la izquierda, también desde el sector de la Baña. ¿Finalmente se sabe cómo va a ser el proyecto que va a llegar al Congreso por la expropiación de Vicentín? No, nosotros tenemos un borrador que es el original que manejaba el presidente de la Nación, que llegará los próximos días y seguramente tendrá ingreso por el Senado de la Nación. En ese proyecto se mantienen totalmente los objetivos. Primero, es la declaración de utilidad pública y uno ahí tiene que justificar por qué la declara de utilidad pública, y ahí es donde van a estar todos los antecedentes que han colocado una empresa en un sector de los más rentables, si no el más rentable económicamente del país y de Latinoamérica y el mundo, en una situación de quiebra virtual por cesación de pago. Donde seguramente la utilidad pública la fundamentamos en salvaguardar puestos de trabajo, de producción y que pertenezcan a la órbita argentina, porque en el compás de espera, en la que siempre estamos atentos a una solución superadora, una solución que contemple los intereses de los productores, de los trabajadores y del país, eso es ser superador, no determine que la empresa caiga en manos extranjeras. ¿Y por qué? Y justamente por lo que algunos sectores de la oposición califican como irrelevante, que es tener una empresa testigo en el mercado agroexportador, pero también en el mercado interno, cuando estamos luchando contra el hambre, la importancia que tiene las distintas ramas y productos que tiene Vicentín en la plaza local, y la importancia de intervenir en una empresa
que en la que vamos a poder determinar y conocer fehacientemente por la intervención estatal y la obligación que tiene de publicidad de sus actos, es la cadena de valor en el sector alimentario, que es otro de los grandes secretos con lo que algunos, muy contados, sectores empresarios han lucrado también con el hambre de muchos de nuestros conciudadanos, y es nuestra obligación determinar justamente cadena de valor para saber la lógica de los precios en un país que produce tanto alimento y tiene tanta gente con hambre, ¿no? Estamos hablando con el diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Fernández. Diputado, ¿por qué cree que principalmente se opone la oposición? ¿Cree que tiene que ver con una cuestión ideológica, de no darle un triunfo al oficialismo? ¿Cree que tiene que ver con estos negociados, del cuales se han expuesto, que se realizaban a través de la empresa Vicentín? ¿Con qué tiene que ver esta oposición por oposición, o que usted marcaba también al principio de esta cuestión de no discutir lo esencial, sino quedarse en las cuestiones más simbólicas? Mire, Mauro, fundamentalmente cualquier analista político ha visto que primero el gobierno de Alberto Fernández, con las primeras medidas y el cumplimiento de las primeras medidas, que es poner dinero en manos de los sectores más desposeídos para volverlos a una justicia distributiva, pero también con el efecto económico de reactivar el mercado interno, que es lo que pedíamos las pymes, las cooperativas, las economías sociales, como norte. En todos los proyectos se habló de las emergencias, pero la recuperación productiva. Y en la recuperación productiva, en los mensajes del presidente, siempre estuvieron presentes las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y la economía social. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque en el avance y el consenso que tuvo las medidas sanitarias que determinaron, que la pandemia obligó a tomar y que determinaron el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue aceptado y determinó por su lenguaje y la actitud política, que fue llamar a todos, no importaba de qué partido o dónde hubieran estado, a combatir este flagelo y a enfrentar sus consecuencias económicas, colocó al presidente de la Nación y a nuestra fuerza política con un crecimiento en la aceptación pública. De continuar y salir de la pandemia, y lo que estamos hablando son en las primeras medidas de salida de la pandemia, nosotros hemos propuesto a la sociedad que la salida de la pandemia es con una economía de la solidaridad, ¿no? Es decir, de equiparar la distribución de la renta nacional altísimamente desigual, de venir y ya estar hablando de una reforma impositiva, de una reforma de la ley de entidades financieras, de un aporte solidario de los sectores que más tienen para contribuir en la lucha contra la pandemia ante el desfinanciamiento del Estado. Y todo esto determina un camino. Y aparece este problema que venía de antes y venía ocasionado dentro de un modelo económico que fue implantado por los que perdieron las elecciones, a los que el pueblo argentino le dijo no, así no más, que ha sido el de la especulación. Y yo no voy a abrir juicio, ni vamos a abrir juicio, porque está en manos de la justicia y vamos a presentar todas las pruebas necesarias, la actitud y la actividad que han tenido los directivos y dueños de Vicentín. Y la investigación de este caso pone en desnudo la actitud de directores de bancos, sea el Banco Provincia, Banco Ciudad y el Banco Nación, el principal acreedor, que fueron manejados por dirigentes y por la mano política del anterior gobierno nacional.
porque hay denuncias, incluso radicadas en la sede de Paraguay, de lavado de dinero, porque a los productores, yo le dije los otros días a la gente de Carté, no les llama la atención que Paraguay exporte más soja que lo que le permite la superficie, ni sembrando dentro de Asunción pueden tener la cantidad de soja esa que exportan. Y eso es dinero, pero ¿dónde queda? Entonces, me parece que la investigación de cómo se origina que una empresa de este sector tan rentable esté en esta situación, trae también la posibilidad de determinar, de ver el resultado de un modelo económico que permitió especulación, que no controló el dinero, la fuga de dinero que es de todos los argentinos, y en ese mismo periodo caían 25.000 empresas, y ahí nadie se preocupaba por la propiedad privada, claro, ni por los 200.000 empleados. Entonces, lo nuestro es consecuencia lógica y porque es la única solución posible en este marco, porque se han escuchado, los ministros también han escuchado, el ministro Matías Culfas, y caer con algunas propuestas que verdaderamente son inviables desde lo legal y otras no garantizan de ninguna forma estos objetivos que nos hemos establecido y que le hemos comprometido al pueblo argentino. No es un capricho de un gobierno, un sector político, ni de Cristina, ni de los ultra acá, no. Digan no, den una propuesta superadora para que la empresa no quede en manos extranjeras y que la culminación de un proceso de concurso o quiebra no determine que le sigan dando dinero a nuestros productores, que son pequeños y medianos y cooperativas, y los trabajadores y los empresarios argentinos, otra vez a un sector concentrado en la economía y no se investigue el origen de la deuda, que no se investiguen los manejos espurios si los hubiera, y que el Estado argentino no cobre sus acreencias, porque cuando hablamos del dinero del Banco Nación Argentina, no sé, capaz que usted tiene, Mauro, cuenta ahí, el dinero suyo, el de los pequeños productores, que casi todos tienen cuenta en Banco Nación, o lo que le deben a la FIP y a la aduana, no le deben al país. Entonces, ¿cómo no? El Estado, que somos todos, y nosotros, los representantes del Estado en este turno de gobierno, no vamos a tomar esa decisión en defensa, pero del pueblo argentino, no por un capricho ideológico. No, me parece interesante también resaltar esto que usted estaba diciendo, porque a veces, termina cayendo en la discusión pública estas cuestiones de cómo terminan debiéndole no tanta plata al banco, se toman préstamos tan multimillonarios, ¿no? Y de repente se declaran en quiebra, no pasa nada con eso y queda como todo en la nada, cuando uno quizás a veces hasta le debe plata al banco y termina, no sé, en un conflicto muchísimo más grande, ¿no? En lo personal, digo. Esto me parece interesante también. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué estatización, expropiación y no nacionalización o estatización? Porque la estatización va a permitir, primero por la creación de un fondo fiduciario en la que va a ser manejado en principio por YPF Agro, y que contempla la participación de sectores privados y cooperativos. Es muy probable que dentro del manejo de la administración futura estén presentes representantes de sectores agropecuarios y cooperativos. Y porque esto significa también la posibilidad de poder encarar y respetar todos los negocios adquiridos en las diferentes sucursales. Hay que recordar que tienen sede en Uruguay, en Paraguay, y también tienen negocios en el exterior, y requiere que sea de este carácter la sociedad, que tenga administraciones adecuadas y el Estado sea el garante de que los acreedores de Vicentín cobren, pero además que esta actividad que el país necesita, que es exportar, y respete la liquidación de exportaciones en tiempo y forma, ingrese todo lo que tiene que ingresar,
y el Estado Nacional recupere sus acreencias volcadas, en este caso, en un aporte seguramente necesario de capital y que tiene que ser administrado por gente especializada, ¿no? La estatización o nacionalización presupone que los capitales no fueran nacionales, son nacionales. Vicentín, la mayoría de su capital accionario es nacional. Diputado, por último, ya agradeciéndole su tiempo, también quería consultarle como presidente de APYME la situación, ¿no?, que está quejando a muchas pequeñas y medianas empresas en todo el país. Si bien venían obviamente muy golpeadas de los últimos 4 años en la gestión del gobierno anterior, por supuesto que esta pandemia, como le ha pasado a todo el mundo, las ha golpeado aún más. Vemos también algunas que ha tenido que cerrar también, y la ayuda por parte del gobierno nacional, que si bien es mucha, a veces no llega a todos, ¿no? ¿Cómo está analizando y cómo está viendo la posible salida de muchas de estas pymes después de la pandemia y cómo se ve esa situación, cómo se puede llegar también a regularizar? Como te decía, veníamos de una pandemia, la pandemia amarilla, le decíamos nosotros en Sorna, pero esta crisis, hay que acordarse que las primeras medidas se empezaron a tomar en enero a favor de las pymes, que era una moratoria amplia, generalizada, que veníamos de intereses del 110% en descuento de cheque el mes de noviembre, y que se ha bajado muchísimo a tasas mucho menores, menos que la mitad en este momento, que veníamos con un mercado caído fruto de que los sectores más postergados no tenían recursos para consumir. Todo esto empezó a ser retomado en las primeras medidas. Hubo 54 días hábiles de gestión y se tomaron medidas. Y vino, como dice usted, la pandemia, y hubo que tomar las medidas que hubo que tomar. Y ocasionó no una crisis local, sino hay una crisis mundial. Esta crisis mundial en un país endeudado como el nuestro condiciona, por supuesto, las posibilidades del Estado para atender estas situaciones. Sin embargo, las medidas adoptadas, y mire, tiene relación con Vicentín, ¿no?, que nos acusan a veces de querernos quedar con todas las empresas que están en problemas, se quieren quedar con todo, porque es otro argumento que se suele en la calle. Nunca ningún gobierno en la historia del país en tan corto tiempo puso tantos recursos para salvar el trabajo y la producción, a través del ATP, a través de crear el mercado interno, a través de subvencionar el costo del dinero, bajando la tasa de interés, y va a seguir haciéndolo. Entonces, las empresas pymes tenemos la confianza que hay un Estado que no nos suelta la mano, pero con una situación dificilísima. Dificilísima porque hay sectores que están paralizados, que incluyen regiones enteras, como el turismo, por ejemplo, de economías regionales también afectadas, en un comercio internacional que también va a sufrir cambios, y en ese marco el Estado tiene que estar presente. Allá donde se van recuperando las actividades, nosotros empezamos a recibir noticias, depende del renglón de actividad, pero ha habido un consumo retraído que también nos causa o nos motiva a hacer cierta expectativa. Ahora, también le vamos a seguir pidiendo al Estado Nacional, ya como dirigente empresario, de que el sistema financiero se adecúe a las necesidades de capital de trabajo que va a ser necesario para recuperar esto, y que va a ser una de las formas de evitar el quiebre o cierre de más empresas, y que se hagan las modificaciones necesarias para que tributen los que tengan exposición y posibilidad de pagar los impuestos, y que esta contribución, sin desfinanciar el Estado Nacional, deje de salir de impuestos al trabajo o al consumo que muchas veces retraen el mercado interno. Si hacemos todas estas medidas, protegemos nuestra industria nacional y nos basamos en las economías sociales, cooperativas y pymes, asociativamente, para tener más producción, seguramente la recuperación va a ser más lenta,
un mal que lo está sufriendo todo el mundo, pero que a nosotros nos afectó doblemente por venir de una pandemia económica que dejó 25.000 pymes y más de 200.000 empleados en poco tiempo. Diputado, muchísimas gracias por su comunicación. Estamos en contacto ante cualquier novedad. Por favor, que tengan ustedes buenas tardes. Gracias. Era el diputado Eduardo Fernández, también titular de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, el oriundo de Córdoba, hablando un poco de la situación de Vicentín, pero también, por supuesto, acerca de este contexto y lo que está sucediendo en las pequeñas y medianas empresas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.